Sabah. Sabah tam diyoruz. Sen bilin ama yazışım şunu hayır. Değil mi? Labjak dediğin ağlarda ve cündür dediğin ağlarda ki şişli sabah şahı. Estamos viendo el texto de Shantideva, de Bodhisattva Charvayatara, y dentro de todos los temas de los cuales se hablan, se explican en este texto, el más importante es el de la paciencia, justo el capítulo que estamos viendo hoy. Para nosotros, practicar la paciencia, ser pacientes todos los días, es algo muy importante. Y realmente todos tenemos muchos objetos de la paciencia, tenemos muchas oportunidades para practicarla en nuestro día a día. No debemos de preocuparnos de no encontrar un objeto para practicar la paciencia. Siempre tenemos con quién practicar la paciencia. Más bien nos sobra. El ser pacientes, el practicar la paciencia para cada uno de nosotros en nuestra vida personal es algo realmente importante. Aparte de eso, también para la práctica del Dharma, en la práctica de la paciencia, el ser paciente también es algo muy importante. Y para aquellos que sean practicantes del camino Mahayana, puesto que queremos desarrollar la bodhicitta a través del amor y la compasión, la paciencia se vuelve una práctica imprescindible para su desarrollo. Primero pensemos qué significa meditar en paciencia, desarrollar paciencia. ¿Qué significa? Meditar en paciencia, ser pacientes, quiere decir no enfadarse. No me voy a enfadar con nadie. No me voy a enfadar por nada, con ningún objeto tampoco. Y tampoco me voy a enfadar conmigo mismo. Si pudiéramos hacer eso, qué bien estaríamos todos. Porque todos nuestros problemas proceden precisamente de no ser capaz de ser pacientes. Por lo tanto, es muy importante la paciencia. El primer paso, la primera etapa para practicar la paciencia, para ser paciente, es que cuando nos encontremos con condiciones, con personas, con problemas que nos quieran, que haga que surja nuestro enfado, lo primero que tenemos que hacer es evitar enfadarnos. Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces de hacer es que en cuanto surja un problema, tenemos que ser capaces de pensar en paciencia, recordar la paciencia. Y pensar, la paciencia es algo muy importante. La paciencia es capaz de eliminar todos los problemas de nuestra vida en esta vida. Y la paciencia es capaz de protegernos de todo el sufrimiento que experimentaremos en vidas futuras. Por lo tanto, vemos que tenemos muchísimas razones para no enfadarnos. Ser pacientes y meditar en paciencia, por lo tanto, es algo importantísimo. Se dice que el enfado elimina las raíces de nuestra virtud, de la virtud que hemos practicado.
나라 소소게 남이야 저원 다 사상 안되지 보고 있는다 안되지네 다들 참고시고 때 쉬어질 때 아니면 니마치 룸두자 저 공부 두자지 나스나 미참아 되네지라 같이 하고 쳐야지 오 다들 신나서 도와세지로 어디에 도와서 Por ejemplo, si durante muchísimo tiempo tenemos una relación saludable, amigable con nuestra familia, con amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, tenemos una buena relación, una relación cercana, pero de repente un día nos enfadamos muchísimo, debido a ese enfado nos separamos, la relación de ahí se aleja, porque la familia piensa, uy, como se ha enfadado, mejor nos alejamos y sienten miedo a nuestro enfado. 단 데비드스 키나가 되게 전부나 쉬우지 야고 잡아되게 참 내가서 좀 뭐라셔서 Por lo tanto, vemos como en una situación como esta, un momento de enfado elimina todas las acciones positivas que uno ha hecho con su familia, con sus amigos, con las personas allegadas. 근데 다 공조 계산 좀 세대 말아서 내가 데비드스 나와다 되게 전부 나와서서 얘네 개원자 뭔가 사이가 얘네 공조 많이 디 계산 좀 두고요. Y por eso se dice que el enfado elimina las raíces de nuestra virtud, porque a pesar de que hayamos practicado la virtud durante muchísimo tiempo, un momento de enfado puede eliminar todo eso. 공조 계산 좀 봐. 세나다. 된지시. 다들은 다 공조 교대다. 새벽에 팬인데 셔네. 봐. 공조 공조서들 껴 가라가라. 서버거나 팬이 가라가라. 원내지 대셔네. 타치도다. 서버거나 매지셔 버려. 세들라 열었어. 많이 맞더라. La segunda etapa, el segundo paso, es conocer cuáles son los defectos del enfado y cuáles son los beneficios de ser pacientes. Tenemos que ser capaces de comprender, si yo me enfado, ¿qué defectos tiene? ¿Qué es lo malo que ocurre si yo me enfado? Y si yo soy paciente, ¿qué beneficios me reporta eso? ¿Qué beneficios me trae eso? Sabiendo eso, entonces surgirá la ganas de esforzarse para practicar, meditar la paciencia. 미디 공부를 하는데 미디는 또 상황 교정도 왔어. Por ejemplo, una persona que se enfada, vemos como toda su apariencia física cambia de repente. Se vuelve una persona a la que los demás le tienen miedo. Por lo tanto, el texto nos dice que puesto que el enfado elimina las raíces de la virtud, tenemos que meditar en paciencia. Otra cosa que el texto menciona es que cuando nos enfadamos no podemos ser felices, no hay un atisbo de felicidad en la mente de una persona que está enfadada. El cuerpo no puede estar bien, ni la mente tampoco. Por ejemplo, si vamos a comer algo muy rico, algo delicioso que nos gusta mucho, si nos enfadamos no podremos saborear esa comida. También un efecto del enfado es que cuando nos enfadamos durante mucho tiempo podemos caer en vicios como por ejemplo fumar, beber alcohol y actividades que dañan la salud.
Por ejemplo, cuando quizás el fumar, quizás el beber algo de alcohol de vez en cuando, aunque pueda traer algún beneficio a corto plazo, a largo plazo es algo que nos daña. Lo mismo pasa con el enfado, aunque pueda parecer que a corto plazo nos reporta algún beneficio, a largo plazo es algo que nos daña. Porque hay situaciones donde quizás percibamos que el enfado nos puede ser de beneficio. Sin embargo, el enfado desde su naturaleza, desde su raíz, es algo dañino, por lo tanto no nos beneficia en nada. Otro defecto del enfado es que cuando estamos enfadados, aunque tengamos la cama más cómoda del mundo, no podemos dormir bien esa noche. Otro defecto también del enfado es que cuando uno está enfadado, a pesar de que nuestras personas allegadas, como nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, incluso nuestro perro y nuestro gato, aunque nos quieran mucho, cuando estamos enfadados sienten miedo. Por lo tanto, una vez que hemos pensado en los defectos del enfado, tenemos que pensar en los beneficios de ser pacientes. Y un beneficio de la paciencia es alcanzar paz mental. Cuando uno es paciente, la apariencia física de uno se le aparece agradable a los demás. La apariencia de uno es agradable. Cuando uno habla, cuando uno es paciente y habla, dice algo, lo que dice también es agradable para los demás. Una persona paciente fácilmente es una persona también amorosa, puede desarrollar más cualidades de amor. Y cuando nos enfadamos tenemos que pensar qué es lo que sucede justo antes de enfadarnos. Antes de enfadarnos estamos pensando en cosas muy negativas y eso es lo que hace, lo que promueve el enfado. Por ejemplo, cuando tenemos una relación con una persona, aunque esa persona nos haya ayudado y nos haya beneficiado de alguna forma, si nos vamos a enfadar, antes de enfadarnos, solo nos acordamos de los defectos de esa persona, de las cosas negativas de esa persona. Por ejemplo, pensamos, uy, es que hace 10 años, hace 20 años, o hace 5 años me hizo tal y cual cosa. Sin embargo, todo esto ya está en el pasado. Sin embargo, una persona así, cuando pensamos de esta forma, solo nos acordamos de las cosas negativas que nos has hecho. Sin embargo, quizás también hace 10, 15, 20 años también nos benefició mucho, pero de eso no nos acordamos, solamente nos acordamos de lo negativo.
un hábito muy malo que tenéis aquí en Occidente es que vosotros, a pesar de que no os acordáis lo que sucedió cuando erais pequeñitos, se dice muy habitualmente, es que mis padres no me trataron bien, mis padres no me quisieron lo suficiente. Esto es una enfermedad particular que tienen los occidentales. Sin embargo, en mi opinión, no hay ni una persona asiática que tenga este tipo de pensamientos. Quizás en Asia, claro, hay personas que tienen algún tipo de desequilibrio mental, esos son casos aparte, pero la mayoría de las personas siempre se acuerdan muchísimo de cómo sus padres los han cuidado de pequeño, cómo los han criado desde pequeño. Yo diría que quizás el 100%, a pesar de que, claro, algunas veces los regañaran o le pegaran, le dieron un tortazo para criarlo, se acuerdan de todo el amor y el cuidado que han recibido de sus padres. Yo creo que esto quizás es una diferencia en cultura y es un defecto de esta cultura. Realmente, si miramos a la realidad tal cual es, todo lo que ha pasado ya está en el pasado, ya pasó. Lo que se explica en el Buddha-dharma, lo que se explica en el budismo es que si uno en el pasado ha actuado de forma positiva con los demás, entonces uno ha depositado esas huellas positivas, ha acumulado karma positivo y tiene esas huellas depositadas en el continuo mental propio. Mientras que si uno ha actuado de forma negativa, se ha enfadado mucho, ha dañado a los demás, también las huellas de esas acciones están depositadas en el continuo mental de la persona. Siendo así, cada uno de nosotros hemos acumulado, hemos cultivado las causas para experimentar cosas positivas y cosas negativas. Un ejemplo práctico de esto es, por ejemplo, la salud. Una persona que en el pasado se cuidó muchísimo y ha estado muy pendiente de su salud, en el futuro experimentará muy pocas enfermedades. Mientras que una persona que en el pasado no se ha cuidado, no ha prestado atención a su salud, en el futuro experimentará muchas más enfermedades. Entonces ahí vemos la clara relación que existe entre cultivar las causas y experimentar el resultado. Una vez que hemos cultivado las causas, vamos a experimentar el resultado.
So, 공약을 탑시시고 그래서 군대를 가시게 그래서나 콘트롤세도 균년바치래서 다른 좀 두자 유부래서 갑자기 그냥 계산하고 해가지고 여봐이네요. 콘트롤 안데까지 지진 그냥 삼삼 계산하고 그래. 이네한테 교두샤래서 다른 좀 두자 유부래서 그냥 서버 공백까지는 끝들이 그냥 경험을 해봐라셔. 근데 이네 저기 교대하고 그래. 저서 들은 저하고 그냥 Por lo tanto, siendo así, tenemos que tratar de frenar, ponerle un fin al enfado y tratar de ser pacientes. ¿Por qué? Porque el enfado es una causa negativa, es una causa dañina. Y si cultivamos una causa negativa, el resultado que experimentaremos será también negativo. Aunque de forma temporal podamos obtener algún beneficio de enfadarnos, a largo plazo, puesto que el enfado es una causa negativa, el resultado también será negativo. Por el otro lado, aunque el ser pacientes en ciertas circunstancias pueda parecer que vamos a acabar perdiendo, en esa situación salimos perdiendo, a largo plazo, puesto que la paciencia es una causa positiva, el resultado también será positivo. Por lo tanto, el enfado como causa, la esencia del enfado, el resultado del enfado es dañino, es algo que no nos beneficia en nada en absoluto. Por otro lado, la paciencia, la causa de la paciencia es algo que nos da paz a nosotros mismos. La esencia de la paciencia es algo muy positivo, algo de una naturaleza extremadamente positiva. Y el resultado de la paciencia también solo puede ser positivo. Nada negativo puede salir de ser paciente. Y uno debe de pensar que cualquier tipo de situación, condición negativa que podamos llegar a experimentar es impermanente, va a cambiar, no es algo que esas condiciones no siempre van a ser así, sino que esas condiciones van a cambiar y uno mismo puede cambiarlas. Por lo tanto, cuando estemos a punto de enfadarnos, tenemos que pensar, me estoy enfadando porque ahora mismo estoy experimentando una situación negativa, me estoy encontrando con una condición negativa y eso es lo que hace que esté a punto de enfadarme. Sin embargo, el enfado no me trae nada positivo. Y aunque me he encontrado con esta situación, ahora mismo tengo muchas circunstancias por las cuales me podría enfadar, ese enfado no me beneficia en absolutamente nada. Y esas circunstancias en sí son impermanentes, van a cambiar y yo puedo cambiarlas. Yo puedo cambiar todas esas situaciones pueden cambiar. Si esa situación que es negativa se puede cambiar, ¿de qué beneficio trae el estar descontento con esa situación? Si va a cambiar de todas formas. Y eso es un consejo, una enseñanza increíble que Shantideva nos da.
Si cualquier situación en la que nos encontremos, cualquier condición negativa que podamos experimentar, cualquier problema que podamos tener, se puede cambiar, ¿de qué sirve estar enfadado, estar disgustado con esa situación? Uno tiene que tratar de cambiarla. Por eso nos dice Shantideva, si tiene solución, ¿de qué sirve enfadarse? Y si esa situación no tiene remedio, no tiene ninguna solución, ¿de qué sirve enfadarse? Esta enseñanza es de un maestro Mahayana y es una enseñanza muy valiosa. Por lo tanto, cuando estemos atravesando una situación difícil, nos encontremos con condiciones negativas, si no podemos cambiar, no podemos hacer nada por solventar esa situación, ¿de qué sirve? ¿Qué beneficio trae el disgustarse? ¿Qué beneficio trae el enfadarse? Si hubiera algún beneficio en disgustarse, en enfadarse, entonces nos podríamos enfadar y disgustar todo lo que quisiéramos. Pero si no trae ningún beneficio, entonces ¿para qué? Nosotros en nuestra vida tenemos cosas que consideramos nuestro amigo y nuestro enemigo. Dividimos las cosas entre amigos y enemigos. Pero ¿cuál es nuestro enemigo real y cuál es nuestro amigo real? Nuestro enemigo real es el enfado. Mientras que nuestro amigo real es las herramientas que tenemos para ponerle un freno al enfado. Si practicamos así, si realmente percibimos que nuestro enemigo real es el enfado, que es nuestro amigo real, por lo tanto, en la paciencia nunca surgirán enemigos. Una cosa que tenemos que tener clara es que cuando hablamos de enfadarnos, no estamos hablando solamente de pegarle a alguien, de insultar a alguien. El enfado es un disgusto mental, es cuando la mente está disgustada. Y cuando evitamos que la mente se sienta disgustada a través de la paciencia, eso es meditar en paciencia. Si uno es realmente un practicante del Dharma, entonces cuando uno experimenta sufrimiento, cuando tiene un problema, cuando se encuentra en circunstancias negativas, uno tiene que ser capaz de aceptar voluntariamente cada una de esas cosas y saber transformar esos problemas, ese sufrimiento en el camino, en la práctica. Uno tiene que ser capaz de pensar, esta condición, esta circunstancia negativa a la que me estoy enfrentando, por supuesto que van a venir, siempre van a venir situaciones difíciles, siempre voy a experimentar
sufrimientos, siempre van a haber sufrimientos que vayan a surgir. ¿Por qué? Porque todavía estoy en samsara, todavía estoy vagando en la existencia cíclica. Y si estamos todavía existiendo, si todavía estamos vagando en la existencia cíclica, entonces siempre van a surgir problemas. Y la causa de todo esto es el karma y las aflicciones. Sin embargo, si no queremos seguir experimentando los problemas de la existencia cíclica de samsara, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar su causa, que es el karma y las aflicciones. Así que cuando estemos experimentando algo de sufrimiento, nos estemos enfrentando a algún problema, tenemos que usar eso para desarrollar compasión. Cuando uno está experimentando sufrimiento, uno puede pensar, de la misma forma en la que yo ahora estoy experimentando sufrimiento, hay seres infinitos que están experimentando exactamente lo mismo que yo. Y esa persona que me está causando problemas tampoco quiere experimentar sufrimiento, de la misma forma que yo tampoco quiero experimentar sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento en este caso se vuelve un camino para desarrollar paciencia y amor. También cuando uno está experimentando sufrimiento, uno, siendo consciente que no quiere experimentar ese sufrimiento, piensa, este sufrimiento que estoy experimentando procede de unas causas que yo he cultivado, procede de mi karma, del karma negativo que yo he cultivado anteriormente. Por lo tanto, tengo que abandonar todas las causas negativas para no volver a experimentar sufrimiento. Así que vemos cómo a través de experimentar sufrimiento encontramos un camino para abandonar todo el karma negativo, puesto que en ese momento vemos que tomamos la decisión de que a partir de ahora ya no voy a acumular más karma negativo. Por lo tanto, cuando somos capaces de pensar de esta forma, pensaremos, prefiero el sufrimiento a no tener sufrimiento, porque cuando tengo sufrimiento soy capaz de generar renuncia, soy capaz de generar compasión, soy capaz de ser paciente, soy capaz de generar la determinación de no volver a acumular karma negativo. Y soy capaz también de practicar la purificación. Y esos son los beneficios del sufrimiento, son beneficios de experimentar sufrimiento.
casa de eso. Ahora estamos en la página en la página 9, bueno, yo tengo la página 9, que es en el 12 CD, que es reflexionar sobre los beneficios de meditar sobre el sufrimiento. El verso dice: sin sufrimiento no hay renuncia, por tanto, mente, deberías permanecer firme. Si algunos ascetas y la gente de Karnapa soportan el dolor de cortes y quemaduras sin ninguna razón, entonces, ¿por qué no tengo valentía para lograr la liberación? La naturaleza de la existencia cíclica del samsara es el sufrimiento, es la impermanencia, y es debido a que estamos existiendo de forma cíclica debido al karma y las aflicciones. Cuando hablamos de la existencia cíclica de samsara nos referimos a haber tomado estos agregados, este compuesto de cuerpo y mente, motivados por el karma y las aflicciones. Y la naturaleza de esto es el sufrimiento. La causa de haber obtenido estos agregados es el karma y las aflicciones. La esencia de estos agregados es el sufrimiento. El resultado de haber obtenido estos agregados es el sufrimiento. Sin embargo, lo que nos dice aquí es que si no pensamos sobre la naturaleza de samsara, la naturaleza de la existencia cíclica, siendo de la naturaleza del sufrimiento, no desarrollaremos renuncia y no existe otro método para alcanzar la liberación del sufrimiento, para liberarnos del sufrimiento. Esto es algo que uno se tiene que decir a uno mismo. Mis 5 agregados, este compuesto corpóreo mental, la causa de este compuesto corpóreo mental es el karma y las aflicciones. El resultado es obtener una base perfecta para sufrir. Esta composición de cuerpo y mente es la base perfecta para sufrir. Por lo tanto, si yo no pienso en que esto es de la naturaleza del sufrimiento, nunca desarrollaré el deseo de querer liberarme de ese sufrimiento. Y entonces cada uno se tiene que hablar a su propia mente, decirse: tú, mente, tienes que prepararte, tienes que pensar sobre el sufrimiento, tienes que comprender y reconocer que la naturaleza de la existencia cíclica es sufrimiento, y comprendiendo esto
tienes que entrenarte, adiestrarte para desarrollar el deseo de liberarte. Y cada uno debe decirse, a partir de hoy vas a ser paciente. A partir de hoy, cuando te encuentres en una situación difícil, una situación negativa, no vas a acumular las causas negativas a través de enfadarte. En este verso también se habla de algo que quizás todos vosotros ya habéis visto en alguna situación o sabéis de ello. Por ejemplo, hay en algunas religiones, tradiciones espirituales, donde se daña el cuerpo. Por ejemplo, uno se quema el cuerpo de alguna forma, se corta partes del cuerpo, se da incluso latigazos para que el cuerpo sufra, o no llevan nada de ropa, van desnudos también para que el cuerpo sufra. Y estas personas supuestamente hacen esto. O también hay personas que dicen que a través de meterse en un agua muy sucia se limpian completamente todos los pecados y todas las cosas negativas que han hecho. Y todo esto lo hacen diciendo que es una práctica religiosa. Pero si ya estamos sufriendo, si nuestra naturaleza es el sufrimiento, ¿de qué sirve agregarnos sufrimiento encima de eso? Si trajeron algún beneficio, bien, pero esto no beneficia en absolutamente nada. Y otra cosa que quizás ustedes habéis visto en la religión hinduista, para una de las prácticas es cortarle el cuello a los animales, a las cabras, a las ovejas, y entonces traen desde todas partes, traen muchísimas ovejas, muchísimas cabras, y el que le corta el cuello supuestamente es el maestro, y cuanto más cuellos puedan cortar, mejor están practicando su religión. Pero esto es de una violencia inconmensurable. ¿Habéis visto alguna vez esto? Esto es algo que ya con el internet todos podemos ver las cosas, así que si queréis esto se ve en internet. Es algo muy negativo. Y no estamos hablando solamente de 100 o 200 animales, estamos hablando de 100.000 de animales que se matan en una semana. 100.000 y 100.000 de animales. ¿No habéis estado vosotros en Nepal?
Eso es algo que se hace, que se practica en Nepal. Y todo esto supuestamente con el objetivo de ser practicantes, de practicar una religión. Ese es el nivel de ignorancia de las personas. En Nepal la mayoría de la población, quizás el 80% es hindú, mientras que solamente el 20% son practicantes del budismo. Esto realmente es algo terrible, muy, muy, muy terrible. La violencia es algo muy terrible. A nosotros, cuando nosotros mismos dañamos nuestro cuerpo, o otra persona daña nuestro cuerpo, no es algo agradable, no es algo que nos guste. Y los otros seres, cuando dañamos el cuerpo de otros seres, tampoco es algo que a ellos les guste. Si a nosotros no nos gusta, ¿por qué les iba a gustar a ellos que dañemos su cuerpo? Es exactamente igual. Al hacer todo esto, estamos cultivando la causa del sufrimiento. La causa de actuar de esta forma es la ignorancia. Estando bajo el poder de la ignorancia, acumulamos karma negativo. Y al haber acumulado karma negativo, no cabe la menor duda que lo que vamos a experimentar es más sufrimiento. Cuando hablamos de cultivar karma negativo, estamos hablando de actuar de forma dañina, actuar de forma negativa. Por lo tanto, cuando hablamos de acumular karma negativo, estamos hablando de actuar de forma dañina con el cuerpo y con el habla. Por ejemplo, con el cuerpo, ¿de qué forma podemos dañar? Podemos dañar asesinando, podemos dañar robando, podemos dañar con nuestro cuerpo a través de una conducta sexual incorrecta. Y con nuestra palabra podemos dañar mintiendo, podemos dañar dividiendo con la palabra, podemos dañar insultando, etc. Estas son las acciones del cuerpo y de la palabra a través de las cuales acumulamos karma. Entonces, cuando hablamos de acumular karma, estamos hablando de actuar de cierta forma con nuestro cuerpo y nuestra palabra. Sin embargo, si en el pasado hemos acumulado karma negativo, hemos actuado de forma dañina, podemos también a partir de hoy tomar la decisión de ya no volver a dañar más, de ya no volver a cultivar más karma negativo.
De esta forma ya no acumularemos más karma negativo, no actuaremos de forma dañina con los demás a partir de ahora. Y a partir de ahora podemos tomar la determinación de ser pacientes, de practicar la paciencia todos los días, de practicar cualquier tipo de acción que sea virtuosa, que sea positiva. Y actuando de esta forma, eliminamos, purificamos todo el karma negativo anterior que hemos acumulado. El siguiente verso, la familiarización, que el título es La familiarización facilita la práctica, y dice: no hay nada que no se haga más fácil con la familiarización, así que familiarizándome con daños pequeños, aprenderé a aceptar con paciencia daños mayores. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que nuestra mente es algo muy importante. A pesar de que podamos quizás estar experimentando una enfermedad muy severa con el cuerpo, nuestra mente, si es lo suficientemente poderosa, es capaz de sobrellevar los sufrimientos que experimentamos. Si uno es capaz con la mente de aceptar voluntariamente el sufrimiento, cuando uno se encuentra en una situación difícil, uno la acepta y la afronta con deleite, con contento, con la mente contenta. Es como, por ejemplo, el criar unos hijos. Criar a los hijos es algo difícil, no es algo que sea siempre agradable. Es algo difícil que lleva mucho esfuerzo. Sin embargo, como los padres le tienen tanto amor y cariño a los hijos, a pesar de las dificultades, lo hacen con gusto, lo hacen contentos. Es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a trabajar, llevamos todo el día trabajando, 8 horas, 9 horas y volvemos a casa, estamos cansadísimos. Sin embargo, como le tenemos tanto amor a nuestros hijos, al verlos como que se nos olvida completamente todo el cansancio de todo el día trabajando. ¿Os ha pasado esto alguna vez? No. Yo tengo un conocido. Y trabaja, su jornada diaria es de 10 horas, trabaja en un hospital. Y él dice que cuando llega a casa, a pesar de estar muy cansado, como tiene a su hijo esperándolo, cuando abre la puerta, el niño se pone tan contento de verlo y dice: papá, que él se le olvida todo y se le quita el cansancio y se le quita todo. Entonces, algo que parece que puede suceder. Creo que igual a vosotros esto nos pasa. Hasta la pubertad puede pasar.
ya no. ¿Hasta cuándo? Pubertad, cuando tienen 14, 15 15 años. Ya no dice papá. Dice, vete. Tienes que hacer. 아, 내가 배트코라 알아서 점물인 뒤나 사마치바. 봐. 샤저도 누저 같이 캐마춘 메타저를 돼. 뭐 조선 조심해. 전에 이슈 따라다가 가시냐. 시시시야 봐. 좀 망치데. 김명과 쇼심 올라대는 지금 봐도 시험도 가오르다 집어내셨어. Creo que parece que la pubertad es algo que se experimenta difícil, es algo difícil para todos a través del mundo, porque no hay diferencia en la pubertad de los asiáticos y los occidentales. Parece que es una etapa difícil para todos. Claro, hay individuales que de los 13 a los 20 años más o menos se portan bien, pero para la mayoría es la etapa más difícil. Nosotros mismos hemos experimentado eso, hemos sido así. 나야 챙기도 뭐 조선 출시 되서도 삼삼 파마다 같이 너무 가셔 사실 신나 끼고 쉬어요. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, cuando tenía 13, 14 años, cuando me iba por ahí, estaba sin mis padres, me lo pasaba súper bien. 어다 들어요. 다 이네요. 그냥 들어치 쓰나 파마 두면은 파마 쉬우시 텐시. Pero por otro lado, a pesar de que uno está bien cuando se separa de sus padres, está un rato sin ellos, después de una semana, a esa edad, uno empieza a echarlos muchísimo de menos y hasta llora incluso, desde tanto que los echa de menos. Pero sí, sin lugar a dudas, esta es la edad más difícil para todos y alrededor del mundo. Es algo, un común denominador de todos los seres humanos. Ahora hablemos de meditar en paciencia, cultivar la paciencia, practicar la paciencia. Si uno es capaz realmente de ser paciente, de practicar la paciencia, cuando uno se encuentra en una situación difícil, se encuentra con un problema, no le estará añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Sin embargo, si nunca nos acordamos de ser pacientes, si nunca practicamos la paciencia, en el momento en el que tenemos un pequeñísimo problema, no somos capaces de aguantarlo. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen un problema piensan, esto solamente me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí? No le pasa a nadie más en el mundo, solo me pasa a mí. Y eso es debido a no ser capaz de afrontar ni los problemas más pequeños. Por eso es tan importante prestarle atención a la mente. El siguiente verso dice, ¿por qué no ves que el dolor de las picaduras de insectos y serpientes o la sed y el hambre y los picores son insignificantes?
다 되게 너바데 쉬우지 너바 셔버렸어. Sucede que cuando hay insectos y animales que nos atacan, nos muerden de alguna forma, si uno se habitúa, se familiariza con este pequeño tipo de daño, luego se vuelve muy fácil el poder sobrellevarlo, a uno no le molesta mucho. Sin embargo, cuando uno no se habitúa, cualquier picadura pequeñita se le hace un mundo. 근데 알아서 저 이야기 듣을 바는 기인바이나 되는 모스키를 데리고 와. 야가. 듣을 때가. 나 뭔가 예나면 하면시. 나. 나 얘가 듣을 모스키를 되시. 이게 녀가 실감도 와. 나 강에 실전에 참지 지용도 와다. En el verano, por ejemplo, cuando salen todos los mosquitos. Qué difícil es soportar a los mosquitos. Es muy difícil de soportarlo. Sin embargo, pongamos que durante el verano, que hay muchos mosquitos, de repente nos encontramos con otro problema mayor, enseguida nos olvidamos de los mosquitos, porque estamos prestando atención a ese otro problema. Esa es la forma en la que funcionan los pensamientos. De que hay mosquitos. Sin embargo, no lo experimentamos como un problema, puesto que nuestra mente está fijada, enfocada en otra cosa. En lo que sea que la mente esté enfocada, eso es a lo que le da más importancia. Y a veces también experimentamos hambre. Tenemos hambre y no tenemos que comer. O tenemos sed y no tenemos nada que beber. Y si en ese momento que tenemos hambre y sed, estamos enfocados en cuánta hambre tenemos, en cuánta sed tenemos, la sed aumenta y el hambre también aumenta. Y en esa situación, si de repente nos ponemos a hablar con alguien y nos cuenta algo y estamos entretenidos con lo que nos está contando, se nos olvida totalmente que teníamos hambre y sed. Desaparece el hambre de repente. O por ejemplo, si tenemos algún sarpullido o tenemos alguna roncha y nos pica un montón, de repente nos acordamos de otra cosa, pensamos en otra cosa y en ese momento, durante el momento que estamos enfocados, no sentimos el picor. Eso depende de dónde la mente deposite su atención. Es la forma en la que funciona nuestra mente. Siendo esta la forma en la que funciona la mente, si cuando tenemos un problema nuestra mente está enfocada, prestando atención a la paciencia, a cómo tenemos que practicar la paciencia, entonces nos olvidamos del problema, el problema desaparece. Nos tomamos aquí un descanso.